Estructura de los impuestos en Colombia por Carlos Virgües, Laura Puentes y Felipe Virgües, estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad de Cundinamarca. En Colombia existen tres tipos de impuestos: de orden nacional, de orden departamental y de orden municipal y o local. Los impuestos nacionales son impuestos emitidos por el Congreso de la República que tienen cobertura nacional. En Colombia existen diferentes tipos de impuestos, entre ellos impuesto a las ventas, impuesto a las rentas complementarios, impuesto de timbre nacional, contribuciones especiales, impuestos departamentales e impuestos municipales y o locales. En Colombia existen dos tipos de impuestos: los impuestos directos que afectan a la renta, el ingreso y la riqueza, y los impuestos indirectos que afectan la producción, venta de bienes, prestación de servicios, importaciones y consumo. Para complementar la exposición también hablaremos sobre la estructura tributaria en Colombia. Desde hace varias décadas el aumento de los ingresos fiscales del gobierno nacional se ha fundado crecientemente en los impuestos indirectos, ya que el IVA interno y externo ha aumentado mucho más que el impuesto sobre la renta y complementarios. Es así como desde principios de la década de los 70 la política tributaria ha buscado cerrar la brecha entre el impuesto de renta y el IVA interno. El impuesto se recauda sobre las personas naturales y sobre las empresas. En las dos últimas reformas fiscales el discurso dominante ha sido el de reducir la tarifa impositiva nominal de las empresas y aumentar la de las personas naturales, con la presunción que de esa manera se promovería la inversión y generación de empleo y se contribuiría a mejorar los impactos distributivos de la tributación directa. En efecto, se destacan los cambios en materia del impuesto sobre la renta y complementarios de las personas jurídicas en aspectos tales como las deducciones, rentas exentas y la tarifa general. Es así como se establece una reducción del 33% al 30% de la tarifa general durante el periodo de 2019 a 2022. El IVA es el principal impuesto indirecto en el país en términos de recaudo, que observó un incomparable crecimiento desde finales de la década de los 80 al punto de haberse logrado aumentar su recaudo en pesos corrientes en más de 6 veces entre 1990 y 2017. En efecto, llegó a representar el 44% del recaudo total en el país. Podemos señalar algunos elementos característicos del IVA a través de la historia, entre ellos: primero, el IVA ha sido uno de los impuestos más dinámicos del sistema tributario colombiano desde comienzos de la década de los 80. Segundo, al calcularse una tarifa implícita del IVA a partir de las declaraciones del impuesto y de la relación entre el total impuesto pagado y el valor total de compras internas e importaciones brutas, se observa que sería apenas del 8% en comparación con la tarifa general vigente del 19%. Tercero, la ampliación de la base gravable del IVA no debería abarcar la canasta familiar básica por sus perversos impactos regresivos en la distribución del ingreso. Si se descontara del ingreso familiar la parte que corresponde al gasto básico que debe realizar una familia, seguramente se podrá observar cuán regresivo es el impuesto IVA a la canasta básica, al representar una proporción mayor para las familias de ingresos bajos y medios que para las familias de mayores ingresos. Tributación de las personas jurídicas. Primero, el impuesto sobre la renta y las exenciones. El impuesto sobre la renta líquida gravable a una tarifa nominal del 25% creció un 5.15% en 2017. Los impuestos pagados por las personas jurídicas fueron un 1.3% de sus ingresos brutos, al 1.8% de su patrimonio líquido y al 2.4% de sus ingresos menos sus costos totales de producción. De los 142 casos reportados en las declaraciones de renta del subsector, su ingreso promedio fue de 162 mil millones. Segundo, las exenciones fiscales. Las diferencias entre la tarifa nominal del 25% y las tarifas efectivas a nivel de sector dependen de los privilegios otorgados por las distintas reformas tributarias y con los vacíos normativos que facilitan la ilusión tributaria. Tercero, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Los ingresos no constitutivos de renta declarados por las personas jurídicas en 2017 fue de 36.5 billones de pesos. Si este monto se le aplicara el 25% como declaración, el total de recursos nacionales sería de 9.1 billones de pesos. Cuarto, deducciones. Es el rublo más importante en las declaraciones de renta. De acuerdo a la DIAN, creció un 7.6% al pasar de 785 billones en 2016 a 845 billones en 2017. Los sectores con mayor participación son el sector financiero, 35%, la administración pública, 22%, el comercio, 13% y la minería, 10%. Quinto, rentas exentas. Las rentas exentas son de 14.8 billones en el 2017, concentradas en los sectores de la administración pública, 39%, en el sector financiero, 31%. Los subsectores son Banco Central y bancos comerciales, 25%, y seguros de vida, 48%. Al liquidar estas rentas exentas a la tarifa general, 25%, se obtendría un recaudo adicional cercano a los 3.7 billones. Sexto, gasto tributario de las personas jurídicas.
Es el monto de ingresos fiscales a los cuales el Estado renuncia, así como al potencial de recaudo en los rubros de ingresos no constitutivos de renta, las rentas exentas, las deducciones en activos fijos como los descuentos tributarios. Esto es importante, ya que recauda 14 billones y que esto equivale a un 25% del recaudo del impuesto de renta y complementarios o al 37% del IVA interno en 2017. Séptimo, tributación. El presente cálculo se realiza teniendo en consideración, primero, el impuesto sobre la renta. Este valor se toma directamente de las declaraciones de rentas publicadas por la DIAN. Segundo, los descuentos tributarios. Este valor se toma directamente de las declaraciones y se trata de una especie de valor espejo de los pagos entre otros impuestos. Tercero, el impuesto al patrimonio. Para este cálculo se utilizó la tarifa media resultante para las personas jurídicas, obtenida del siguiente, en el cual corresponde a la liquidación realizada en 2011 para ser pagada en 4 años. Y cuarto, los cargos a la seguridad social. Este valor corresponde a la suma de los ítems asociados al total de costos y gastos de nómina en cuanto a aportes al sistema de seguridad social y aportes al SENA, ICBF o cajas de compensación. El recaudo del impuesto sobre la renta se divide en dos secciones, un 80% de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y un 20% de personas obligadas a llevar declaraciones de renta. Nos enfocaremos en ese 80% determinando la concentración del patrimonio, concentración del ingreso, la participación del impuesto sobre la renta en los ingresos y la relación capital-ingreso. En Colombia hay un alto nivel de concentración de la riqueza y del ingreso, siendo mucho mayor la primera, lo que constituye uno de los argumentos justificativos de mantener y profundizar el impuesto al patrimonio. Con la reforma tributaria de 2016, Ley 1819-2016, se dispusieron dos tablas tarifarias mediante las cuales se grababa la renta líquida laboral y de pensiones y la renta líquida no laboral y de capital. En 2018, el Congreso de la República, a través de su artículo 26, modificó las tarifas anteriores que determinaban el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, se presentan nuevos niveles tarifarios para las personas naturales según la Ley 1943 del 2018. El Gobierno Nacional crea el impuesto al patrimonio según la Ley 1370 del 2009 y el impuesto a la riqueza según la Ley 1739 del 2014, en donde se estipulan impuestos al patrimonio por modalidad de contribuyente y por sector económico, entre otros. Y por último, las tarifas marginales propuestas para el impuesto a la riqueza en el año 2015, dadas por la Ley 1739 de 2014.